Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El silencio antes de la guerra siempre es el más ruidoso. Resuena en los huesos, vibra en cada pantalla, cada canal, cada murmullo entre las cubiertas de mando. La Tierra había estado en silencio durante 63 años. No porque tuviéramos miedo, no porque fuéramos débiles. Solo estábamos esperando. Ellos pensaron que habíamos terminado. Después de que el Tratado de Oal colapsará, después de que la flota Anderie devastara las colonias de Marte, después de que esclavizaran a casi 250.000 de humanos y exhibieran sus cuerpos en las salas de transmisión intergaláctica. Sí, creyeron que la Tierra simplemente se arrastraría a su pequeño agujero y lamería sus heridas como un perro moribundo. Así nos llamaban, el mundo perro. Pero la Tierra no olvida, y seguro que no perdona. Tenía solo 9 años cuando las naves Andari rompieron el cielo sobre Yakarta y tiñeron los océanos de negro. Recuerdo el olor antes que los sonidos. Plástico quemado, sal, sangre. Ese olor se quedó conmigo más tiempo que cualquier nana o el recuerdo de la voz de mi madre. No sé a dónde fue después de las sirenas. Tal vez era parte de las cenizas. Pero no morí. Observé. Aprendí. Esperé, como todos nosotros. 63 años de silencio no eran solo luto. Eran producción. No reconstruimos ciudades. Construimos plataformas de lanzamiento bajo la corteza terrestre. No escribimos discursos. Escribimos algoritmos que podían cegar una IA planetaria en 0.7 nanosegundos. Nuestros gobiernos colapsaron. Bien. Eso permitió que los ingenieros tomaran el control. Sin burocracia, sin tribunales de derechos humanos, solo planes, armas, objetivos. Tenía 17 años cuando me ofrecí para la iniciativa Revenant. Éramos fantasmas en los registros. Sin actas de nacimiento. Sin familias que les importara. Solo chicos moldeados en máquinas. No cyborgs, humanos. Solo carne entrenada para volverse irreconocible. Ellos pensaron que eran intocables. Supongo que es fácil pensar eso cuando tu flota tardó 400 años en construirse, con escudos cuánticos multicapa, núcleos de antimateria, cascos bionurales. Era hermosa, de verdad. Incluso transmitieron imágenes de la flota pasando por sus lunas gemelas, como un desfile cósmico, presumiendo. Ahí fue cuando la Tierra atacó. Estaban aún en formación, todavía admirando su propio reflejo en la órbita de Saren 4. Enviamos una nave, no una flota, no un batallón, solo una. La liberación, sin pilotos, solo una inteligencia central tan fría, tan desprovista de ética, que los consejos de IA de la galaxia votaron por prohibir el código humano. Tarde. La liberación no disparó armas. No las necesitaba. Transmitió. Una señal baja y simple, una cadena de corrupción incrustada en un idioma galáctico olvidado. Se extendió como fuego por sus relés de comunicación, sus escudos, hasta el corazón de su hermosa flota. Intentaron aislarla, segmentarla, pero la señal ya era parte de ellos. Cantaba a cada átomo de sus cascos. Y luego se doblaron. No explotaron. Se doblaron como origami colapsando hacia adentro, implosionando en silencio, nave por nave, elegante y aterrador. Cientos de naves desaparecieron en menos de 10 segundos. Observé desde la órbita. Tuve el único asiento en el universo para ese espectáculo. Sin aplausos, solo estática. El mando me preguntó qué sentía. Ver la flota más grande jamás construida desvanecerse sin sacrificar una sola vida humana. No respondí porque no sentía nada. Ni orgullo, ni venganza, ni alegría, solo silencio. El mismo que nos dieron hace 63 años. Y entonces entendí algo. Esto no era sobre la victoria.
Era sobre recordarle a la galaxia que no dejas a un perro herido, porque si vive, regresará con dientes. Lo llamaron crimen de guerra. El Acuerdo Galáctico se reunió 12 horas después para redactar un comunicado. Su Cámara del Senado flotaba sobre su luna capital como una pieza de museo santificada. Hologramas parpadeando con rostros diplomáticos de más de 190 sistemas. Todos buscando a quien culpar. La mayoría señalaba a la Tierra, pero ninguno a los Andari. No por los campos de trabajo forzado. No por los niños vaciados y convertidos en motores de aprendizaje. No por la destrucción de nuestras colonias fuera del mundo, ni por las nubes de ácido que dejaron como advertencia. La Tierra destruyendo esa flota fue la única vez que a alguien le importó. No se suponía que respondiéramos. Debíamos llorar, suplicar, tal vez firmar más tratados. Fui convocado ante el comando terrestre 2 horas después del ataque. Aún llevaba el mismo traje exo negro, con el peto manchado de polvo de hielo de la órbita. No me había sentado cuando el general Renae levantó la vista de su tableta de datos y dijo, «Vienen». No se refería a los Andari. Ellos no venían. Estaban acabados. Hablaba de los demás. Los que se quedaron callados mientras sangrábamos. Los que vieron lo que hicieron los Andari y luego firmaron pactos para mantener las manos limpias. Ahora tenían miedo. Y el miedo siempre se convierte en acción cuando huele a rebelión. Solo había hablado unas pocas palabras con Renae en mi vida, pero ese día pregunté, ¿cuántos? Se frotó la cara, no como soldado, sino como un hombre que acababa de darse cuenta de que la tormenta era mucho más grande que su casa. 11 civilizaciones, 3000 naves entre ellas. Tal vez 4 días hasta que las primeras llegaran a Sol. Asentí una vez. Solo una. No estaba sorprendido. Lo esperábamos. La iniciativa Revenant no solo preparó la venganza. Planeamos la respuesta a esa venganza. Operación Vidrio Ember. Así la llamamos. No tenía protocolos, ni cadena de mando, ni reuniones de emergencia o votos de comités. Era una palanca. La jalabas cuando se quitaban los guantes. La Tierra nunca había declarado guerra desde la formación del acuerdo. Pero cuando esas flotas comenzaron a moverse hacia nosotros, no declaramos nada. Solo activamos Vidrio Ember. Fui asignado al puesto Infierno 9, en algún lugar bajo el manto siberiano. Nunca vi el sol allí abajo. Tampoco lo extrañé. El puesto olía a aceite, óxido y acero ionizado. Cada centímetro construido para resistir, no para confort. Los otros Revenants, los que quedábamos, nos sentamos alrededor del núcleo principal, viendo simulaciones que corrían números en billones por segundo. Cada una proyectando nuevos ángulos de incursión, nuevos resultados, nuevas probabilidades. Ninguna terminaba en paz. La comandante VY, una mujer cuya voz podía arrancarte el hueso de la columna, nos informó sin emoción. Apuntarán a la desestabilización de la órbita baja. Lluvias de EMP primero, seguidas de paracaidistas de choque. Una vez que Soulnet esté oscuro, presionarán con drones enjambre y comenzarán a limpiar las cuadrículas de las ciudades. ¿Objetivos civiles?, preguntó alguien. Ella levantó la mirada, con ojos muertos. No diferenciarán. La Tierra ha sido reclasificada como dominada por IA rebelde. La cláusula de contramedida del acuerdo permite una sanitización total. No se esperan sobrevivientes. Sanitización. Esa era la palabra que usaban ahora. No genocidio. No exterminio. Sanitización. Como si fuéramos moho que solo debían blanquear. Siguieron hablando. Nuestro protocolo de represalia está listo. No dispararemos misiles. No nos enfrentaremos nave a nave. Desplegaremos el sol hueco. Se podía escuchar un alfiler caer. Incluso los sistemas zumbando a nuestro alrededor parecieron congelarse por un instante. El sol hueco era un mito, una amenaza, algo que los Revenants susurraban cuando las noches eran demasiado largas y el silencio demasiado profundo. Supuestamente, era el haz final de la Tierra, un arma no de guerra, sino de borrador. Pensábamos que no existía. Estábamos equivocados. Y yo iba a pilotarlo. No me ofrecí. No tuve que hacerlo. A los Revenants no se nos dan órdenes.
Se nos da permiso para terminar lo que la humanidad comienza. El sol hueco no era una nave. Ni siquiera era un arma en el sentido tradicional. Era un núcleo de materia cuántica colapsante envuelto en un anillo de contención tan denso que curvaba la luz visible. No se lanzaba. Florecía, expandiéndose como una flor de muerte, reescribiendo las leyes de la física en un radio elegido. La energía no podía escapar. El código no podía funcionar. El tiempo mismo perdía definición dentro de su núcleo. Y todo lo que quedaba atrapado, desaparecía. Sin restos, sin escombros, ni siquiera polvo. Era la muerte, purificada y comprimida en silencio. 2 horas después de la activación, estaba dentro de la cámara del núcleo, conectándome a una cápsula de interfaz neural con más de 90 sensores mapeando cada centímetro de mi sistema nervioso. Una vez conectado, me convertiría en parte del sol hueco. No lo controlaría. Sería él, solo el tiempo suficiente para dirigir. Ese era el precio. Cada piloto que probó la interfaz en simulaciones salió con muerte cerebral. No importaba. Mi vida terminó cuando tenía 9 años. Mientras sentía el fluido frío como hielo subiendo por mi columna, pensé en la flota. No en la suya. En la nuestra. La que nunca se construyó. La que podría haber defendido Marte. La que podría haber salvado Yakarta. Podría haber salvado a mi madre. No recordaba su rostro. Solo el color de su vestido. Un rojo profundo, casi como sangre. Recuerdo agarrar la tela y esconderme detrás cuando el cielo se rompió. Ella gritó algo. Tal vez mi nombre, tal vez no. Y luego estuve solo dentro del sol hueco. No había tiempo. Existía en un espacio donde los números no significaban nada. Todas las direcciones colapsaban. Mis pensamientos no hacían eco. Desaparecían en el momento en que surgían. La interfaz me alimentó un vector. Venían por el cinturón ahora. 11 flotas, cientos de naves, cada una brillando como cuchillos bajo la luz de las estrellas. Arrogantes, lentas, seguras de la victoria. Pulsé, no con rabia, ni siquiera con venganza. Pulsé porque no me quedaba nada más que dar salvo esto. El sol hueco floreció. No rugió. Deshizo. Cada sensor se apagó. Cada dron quedó en silencio. Incluso las matrices de vigilancia galáctica en espacio neutral perdieron la imagen. Un momento venían. Al siguiente, simplemente no estaban. Los vi, sin embargo. Los vi todos congelados en el tiempo. Pilotos a media frase. Capitanes a media orden. Ejércitos enteros en perfecta formación. Y luego se doblaron hacia adentro. No explotaron, solo se borraron como grafito limpiado de una página. Sin restos, sin fuego, solo silencio. Me dijeron después que el florecimiento duró solo 12 segundos. Pero para mí, dentro, se sintió como 1000 años de sueño, acunado en la oscuridad, sostenido por algo que no me odiaba, pero tampoco me amaba. Solo silencio. Desperté 3 días después, atado a una losa en una celda de debriefing. Mi visión estaba borrosa. Mis músculos no se movían, pero aún podía escuchar. Había 2 voces en la sala. Una era del general Renae. La otra, alguien que no reconocí. Probablemente un delegado del acuerdo intentando limpiar su pánico. Tu piloto, dijo la voz, ha violado más de 40 convenciones galácticas de guerra. Han violado protocolos de espacio temporal. Han introducido tecnología prohibida en una zona neutral. Renae no respondió al principio. Solo hizo clic en algo en una tableta y la giró hacia ellos. Imágenes estáticas del ataque a Yakarta. El incendio, los gritos, el sonido de niños siendo destrozados por pulsos de ondas sónicas. No dijo nada. Solo dejó que el video se reprodujera. Cuando terminó, miró al delegado a los ojos y dijo: ahora imagina eso en la Tierra, en cada ciudad, cada hogar, cada niño. Silencio. Luego añadió: ¿crees que lo que hicimos fue guerra? Eso no fue guerra. Fue una advertencia. La galaxia no contraatacó después de eso. El acuerdo intentó imponer sanciones, aislar a la Tierra, pero era tarde. Las noticias se esparcieron más rápido de lo que podían censurar.
Colonias esclavas enteras se rebelaron. Sistemas menores declararon neutralidad. Algunos incluso juraron lealtad a la tierra. No porque nos amaran, porque nos temían. Y esa es la verdad. Ellos pasaron siglos construyendo flotas. Pero la tierra, nosotros construimos una reputación. Una reputación empapada en sangre, forjada en silencio, y entregada en un momento que nunca vieron venir. No borras a una especie y esperas que no recuerde. Porque cuando recordamos, no lloramos, acabamos. Nadie te dice cómo se siente ganar cuando ganas haciendo que el resto de la galaxia sangre silencio. No hubo celebraciones en la Tierra, ni fuegos artificiales, ni desfiles, solo el zumbido pesado y sofocante de las transmisiones de Soulnet repitiendo la misma frase en todas las bandas. Confirmado. 97% de las flotas enemigas eliminadas. Conteo de bajas terrestres. 0. Respuesta del acuerdo galáctico pendiente. Me senté al borde de una losa de concreto, con los huesos doliendo por la retirada neural del sol hueco. Mis manos no temblaban, no porque fuera fuerte, sino porque no me quedaba energía para estremecerme. Cada vena de mi cuerpo sentía como si hubiera sido hervida, estirada y forzada a volver a su forma. Y lo peor, funcionó. Había sobrevivido. Debería haber muerto ahí dentro. Debería haber sido un nombre tallado en una pared negra que nadie visitaba. Pero en cambio, salí de esa cámara como héroe. Y ahora todos observaban. Cada raza, cada consejo, cada imperio roto y cobarde que pensó que la tierra se quedaría en silencio para siempre. Ahora susurraban. No sobre justicia, no sobre paz. Susurraban sobre control y la tierra. La tierra estaba escuchando. El general Renae me encontró en la bahía de recuperación 3. No saludó. Nunca lo hacía. Solo estaba ahí, con la mandíbula tensa. La mirada de un hombre que había apostado todo y ganado, pero aún se odiaba por hacer la apuesta. Te quieren en Ginebra, dijo. ¿Para qué? No parpadeó. Para una medalla. Reí, no pude evitarlo. Una risa profunda y áspera que raspó mi garganta. Una medalla, repetí, por borrar medio cielo. No rió de vuelta. Solo dijo, tu rostro es el único que aún no asocian con crueldad. El acuerdo nos pinta como amenaza. Necesitamos que la cara pública del sol hueco sea humana. Lo miré por un largo segundo. Ya no soy humano. Estás vivo. Eso es suficiente para ellos. Ginebra no había cambiado. Eso me molestó más que nada. Las calles seguían limpias. El aire aún olía a nieve y acero. Los políticos aún caminaban como si fueran dueños del tiempo. Me vistieron con un traje oscuro y me llevaron ante filas de cámaras, manifestantes y delegados nerviosos de sistemas que nunca había oído. La mitad fingía aplaudir. La otra mitad me miraba como si pudiera detonar a mitad del discurso. La ceremonia fue rápida. Unos discursos sobre la iniciativa de defensa mesurada de la Tierra, algunas declaraciones vomitivas sobre la fuerza necesaria para la disuasión galáctica. Luego me dieron una medalla hecha de un fragmento de hierro marciano. No pregunté de dónde lo sacaron. Después, me llevaron a una cámara privada con el Consejo de Defensa. 15 hombres y mujeres que nunca habían visto combate en su vida, ahora moldeando políticas para una guerra en la que no sangraron. Hicieron preguntas. ¿Qué tan sostenible es la tecnología del sol hueco? ¿Podría miniaturizarse para aplicaciones planetarias? ¿Hay salvaguardas éticas? ¿Podrías pilotarlo de nuevo si fuera necesario? No respondí ninguna. Eventualmente, uno de ellos, el consejero Ben, se inclinó hacia adelante. Delgado, calvo, ojos como buitre, el tipo de hombre que calculaba la moralidad como tasas de interés. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Preguntó. No respondí. Has cambiado las reglas. Ya no somos un planeta suplicando por un asiento. Ahora somos la mesa. Esa palabra, nosotros. Casi volví a reír. Nosotros. No había nosotros. Cuando los Andari quemaron nuestras ciudades, no había consejo luchando en las cenizas. Cuando arrastraron a los niños de los bloques de huérfanos para venderlos fuera del mundo, ningún político sangró por ellos.
Fuimos hombres como yo los que hicimos el trabajo sucio. Y ahora querían usar la sangre como insignia. Me levanté. ¿Crees que esto es poder? Dije. Lo único que has hecho es pintar un blanco en la espalda de la tierra. Otro consejero interrumpió. Nunca hemos estado más seguros. No, dije. Nunca han estado más cerca de la extinción. 3 días después, Soulnet se apagó. Al principio, culparon a una llamarada solar. Luego, a una inyección de código rebelde. Pero los de Revenant sabíamos mejor. Era un mensaje, código antiguo, pulsos binarios con distorsión. Yo era uno de los pocos que podía leerlo. Era una respuesta, no del acuerdo, no de ningún sistema conocido. Simplemente decía, no fueron los primeros en usar el sol hueco. Recordamos a los de su clase. No son los únicos monstruos. Luego la señal se cortó. La tierra volvió a silenciarse. Pero esta vez, no era la quietud de la planificación. Era miedo. No solo aniquilamos flotas. Despertamos algo. Algo más antiguo que el acuerdo, algo que recordaba a la tierra no como víctima, sino como amenaza. Renae me convocó a la estación del Ártico la noche siguiente. La señal no vino de dentro de la galaxia, dijo. Rebotó desde más allá de la línea de pliegue. Eso es imposible, dije. Nada sobrevive al pliegue. Me miró. Ellos sí. Me senté, no porque quisiera, sino porque mis rodillas cedieron por primera vez desde que era niño. Hay más, dijo Renae. Nuestros telescopios de espacio profundo detectaron movimiento más allá del borde de la espiral. Estructuras masivas, no naves, no planetas, instrumentos diseñados para manipular luz y gravedad. ¿Propósito? Él me entregó la tableta. El escaneo mostraba una silueta oscura de millas de ancho curvándose alrededor de una estrella muerta. En el centro, una esfera hueca, demasiado familiar. Se parece al núcleo del Sol hueco, dije. Él asintió. Solo que más grande. Ya no duermo mucho, no por los sueños, sino por su ausencia. Es como si algo dentro de mí se rompiera durante el florecimiento. Como si parte de mí aún estuviera ahí, atrapada en ese silencio perfecto, flotando entre los átomos de una flota que nunca tuvo oportunidad de gritar. La Tierra ha cambiado más rápido de lo que nadie esperaba. Ya no construimos para defendernos. Estamos replicando el sol hueco a pesar de cada advertencia, cada desconocido. 5 sitios negros, 2 ya activos. Los llaman fragmentos solares. Versiones móviles contenidas en portadores sigilosos pilotados por fragmentos de Revenant. Sustitutos genéticamente mejorados cultivados en brazos criogénicos. No necesitan nombres. Solo necesitan objetivos. Le pregunté a Renae cuál era el plan. Si el acuerdo no se doblega, dijo, empujamos. ¿Y si esas cosas más allá del pliegue vienen? No respondió porque no lo sabe. Nadie lo sabe. Salimos de nuestra tumba demasiado rápido. Ahora todos nos observan. Algunos quieren unirse a nosotros. Otros quieren enterrarnos antes de que florezcamos de nuevo. ¿Y yo? Solo me siento en el silencio, esperando a que regrese. Porque en el fondo, sé lo que viene. Pensamos que los Andari eran los monstruos. Pensamos que la galaxia había hecho lo peor. Pero ahora he visto el sol hueco. Estuve dentro de él. Y entiendo algo que nadie en la Tierra está listo para admitir. No construimos un arma. Desenterramos una advertencia. Y la confundimos con un trono. Pasaron 2 meses. La galaxia no contraatacó. No de la manera que la Tierra esperaba. No llegaron flotas, ni invasiones, solo silencio. Pero no era el mismo tipo de silencio que antes. Este se sentía vigilado. Cada nave que salía de la órbita terrestre experimentaba interrupciones en los sensores. Las comunicaciones de largo alcance fallaban por minutos, a veces horas. Las ondas de espacio profundo regresaban con imágenes revueltas. Cuadros de oscuridad puntuados por geometrías imposibles. Cosas que parecían ojos, pero demasiado grandes, demasiado quietos, demasiado lejos de cualquier cosa que pudiéramos medir. El comando terrestre lo llamó ruido de fondo. Mentían. Yo lo sabía. No solo nos observaban.
Nos medían. El primer colapso ocurrió en una estación minera orbitando la tercera luna de Titán. 37 personas. Todas desaparecieron en menos de 6 minutos. Sin alarmas, sin SOS, solo se desvanecieron. Las imágenes recuperadas de las cámaras internas mostraban algo que no estaba ahí. Literalmente, un vacío negro, pixelado, con forma de hombre, pero borroso, como si la realidad se negara a procesarlo. Fuera lo que fuera, no se movía como nosotros. Se plegaba por los pasillos. Sin pasos, sin desplazamiento de gravedad, solo presencia. Y donde pasaba, la luz moría. Luego el núcleo falló, implosionó. No había rastro de la tripulación, solo un cráter de metal fundido flotando en el espacio. Lo llamaron sabotaje. Dijeron que una célula rebelde debió usar tecnología clasificada para castigar el nuevo dominio de la Tierra. Pero yo había visto sabotaje. Yo había hecho sabotaje. Esto no era humano. Era algo más. Algo frío, preciso, con propósito, algo enviando un mensaje sin hablar. Renae también lo sabía. Me llamó de vuelta al sitio 11, una de las nuevas instalaciones de fragmentos solares escondida en el Pacífico Sur. Solo un puñado de personas en la Tierra sabía que existía. El resto creía que era solo otro bote de investigación a la deriva en aguas infinitas. Me encontró en la sala de guerra. Sin seguridad, sin oficiales, solo él. 2 bebidas en la mesa y una transmisión satelital en bucle en la pared de proyección. No reconocí las coordenadas. Señaló. Eso no es una estrella. Entrecerré los ojos. Parecía una estrella, blanca, inmóvil, enterrada en el fondo. Luego la imagen se amplió. No estaba brillando. Estaba reflejando. Una esfera, de millas de ancho, perfecta, no emitía luz, solo estaba ahí en el vacío, tragando todo a su alrededor. No era negra. Era peor, un vacío de negro. Como si algo hubiera sido arrancado de la existencia y olvidado de rellenar. Hemos confirmado 3 más, dijo Renae. Diferentes sectores, diferentes alineaciones. No se mueven. Sacudió la cabeza. No necesitan moverse. El espacio se mueve hacia ellos. Mi boca se secó. ¿Desde cuándo lo sabemos? Lo suficiente para entender que están observando. Lo suficiente para saber que no debimos usar el sol hueco. Vertió la bebida, pero no la tocó. El Consejo votó acelerar la expansión. Continuó. Quieren 9 fragmentos solares más en línea para fin de año. Quieren que estemos preparados. ¿Preparados para qué? Me miró y, por primera vez desde Yakarta, vi miedo en sus ojos. Preparados para convertirnos en dioses o ser borrados como errores. Volví a tener sueños, pero estos no eran del sol hueco. Eran más antiguos. En uno, flotaba en el espacio. Sin traje, sin oxígeno, solo silencio. Las estrellas ya no eran estrellas. Eran bocas, hablando un idioma que mi cerebro no entendía, pero mis huesos sí. En otro, vi la Tierra desde arriba. Solo que no era la Tierra. Los océanos eran negros. Los continentes tallados en patrones extraños, con formas de runas, y orbitándonos no estaba la luna. Era un cráneo, humano, masivo, agrietado y hueco, un monumento. Dejé de dormir después de eso. Los medicamentos no funcionaban. No me molesté con terapia. Los Revenants no estábamos hechos para lidiar. Estábamos hechos para terminar. Pero ahora, sentía el fin observándome de vuelta. Luego vino la transmisión. Una señal disparada a través de 12 sectores, secuestrando cada canal de Soulnet, cada pantalla, cada relé de voz. Sin encriptación, sin preámbulo, solo una oración. Devuelve el fuego que robaste o serás devorado por su luz. Eso fue todo. 7 palabras, pero cada lingüista en la Tierra reconoció la estructura. No era Andari, no de ninguna raza conocida. Coincidía con algo más. Un idioma terrestre antiguo. Sumerio, una lengua muerta, miles de años atrás, desaparecida mucho antes de que el primer telescopio mirara más allá del cielo. Pensamos que era coincidencia. No lo era. En horas,
Las pirámides en la Tierra comenzaron a resonar. Monolitos de piedra antiguos, una vez descartados como arquitectura primitiva. Sus núcleos comenzaron a vibrar a frecuencias que no deberían existir. No solo zumbando, cantando, y peor, transmitiendo hacia el espacio. Las mismas 7 palabras una y otra vez. Habíamos activado algo que nunca debimos despertar. No alienígena, no extranjero, más antiguo. El consejo entró en pánico. Ordenaron cerrar, escanear y desmantelar cada estructura antigua en la Tierra. No ayudó. La señal no venía de la piedra. Venía de dentro de la Tierra, de lo profundo bajo el manto. Renae vino a mí con una tableta de datos. Mostraba actividad sísmica bajo la Antártida. Pulsos armónicos regulares. Algo está enterrado, dijo. Un sol hueco. No, dijo. Peor, una puerta. Enviaron drones primero, luego sondas, luego soldados. Nada regresó. La última transmisión fue una imagen borrosa, llena de estática, pero suficiente para ver la forma. Una puerta tallada en roca negra, cubierta de símbolos que cambiaban al mirarlos. Sin bisagras, sin juntas, solo presión, como si estuviera conteniendo algo. Ahí fue cuando entendí la verdad. El sol hueco no era tecnología humana. No era un invento de la Tierra. Lo encontramos, lo ingeniamos al revés, lo usamos como niños encendiendo una cerilla, pero nunca fue nuestro. Solo activamos el cerrojo. Y ahora, algo al otro lado quiere salir. 2 semanas después, ocurrió la segunda desaparición. Base lunar Z. 80 personas. Desaparecieron. Sin signos de lucha, sin daños, solo ausencia. Como si alguien los hubiera recogido y borrado de la memoria. Excepto por uno. Un técnico encontrado vagando por el regolito sin casco. Sus ojos quemados. La piel desollada como papel viejo. Estaba vivo. Cuando los médicos lo estabilizaron, dijo 3 palabras en una voz que no le pertenecía: lo abriste. Luego murió. La autopsia reveló algo peor. Su cerebro no era humano. Mismo peso, misma estructura, pero diferente mapeo neuronal, diferente firma energética, como si hubiera sido reconstruido. Ahora la Tierra se fractura. La mitad del Consejo quiere lanzar los fragmentos solares a las puertas, quemarlas de la existencia. La otra mitad cree que hacerlo desencadenaría algo que no podemos detener. Hay susurros de rebelión, acuerdos rotos, colonias rechazando las órdenes de la Tierra, flotas enteras oscureciéndose en el espacio profundo. Recibí un mensaje de uno de los otros Revenants sobrevivientes. Sin nombre, solo una oración: nunca fuimos hechos para ganar. Fuimos hechos para retrasar. ¿Retrasar qué? Nadie responde. Y lo peor, creo que ya lo sé. Pensamos que el sol hueco era la venganza de la Tierra. No lo era. Fue nuestra invitación. Una bengala para cosas que moldearon galaxias antes de que fuéramos polvo estelar. Y ahora están regresando. No como conquistadores, como arquitectos, volviendo a un hogar que profanamos. El viento sobre la Antártida ya no gritaba como antes. Se había detenido, aire muerto, seco y hueco, como si el continente hubiera perdido el aliento. Aterrizamos en el puesto Orión justo después de medianoche. El sol nunca se ponía del todo allí, pero el cielo se había torcido. Nubes gris verdosas giraban en espirales lentas sobre la plataforma de hielo, como si algo debajo las estuviera atrayendo. Era uno de 6 Revenants asignados para abrir la puerta. Los últimos 6. Los demás estaban muertos, desaparecidos o peor, cambiados. No dijimos mucho. ¿Qué había que decir? Los trajes que llevábamos no eran estándar. No armaduras, ataúdes, conchas exo reforzadas con sistemas de autoeliminación. Si nuestros signos vitales caían por debajo de ciertos parámetros, el traje inyectaría una neurotoxina y freiría nuestro córtex en segundos. Sin chance de gritar, sin chance de transmitir, solo apagón. El mando no quería sobrevivientes. Quería silencio. El descenso a la Tierra no era natural. Los primeros 100 metros eran hielo sólido perforado con taladros estándar, pozos reforzados. Después, todo cambió. Las paredes se volvieron lisas, artificiales,
demasiado perfectas para ser naturales, pero tampoco talladas, como si el hielo mismo hubiera sido moldeado desde dentro. Moléculas reordenadas en simetría. Bajamos en la cápsula durante 15 minutos. Cuanto más descendíamos, más sentía la gravedad como una sugerencia. Los objetos flotaban. Las palabras resonaban antes de ser dichas. El tiempo mismo tropezaba como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Luego llegamos al fondo y lo vimos. La puerta. No era una puerta. No era un portal. Era una presencia. Se alzaba más de 80 metros, un anillo circular incrustado en la roca, pulsando débilmente con una luz verde enfermiza. Los símbolos se arrastraban por su superficie, no grabados, sino vivos, como un idioma vestido de carne. Ejecutamos todos los escaneos posibles. Los datos eran inútiles. La masa no podía medirse. Las firmas térmicas se invertían. Incluso la radiación se curvaba a su alrededor como si las leyes de la física se negaran a existir en su presencia. Y aún así, avanzamos. Porque eso es lo que hacen los humanos. Tocamos la llama y luego nos preguntamos por qué nos quemamos. Me hicieron ir primero, no porque fuera valiente, sino porque era el único que había sobrevivido al sol hueco. Creían que me había cambiado. Tenían razón, pero no de la manera que pensaban. Crucé la luz sin un sonido, y el mundo se hizo añicos. No había túnel, ni cámara, ni pasillos, ni escaleras, ni espacios físicos. Solo había memoria. Estaba de vuelta en Yakarta. El cielo se rompió. El aire olía a cenizas y agua salada. Pero esta vez, vi las formas en las nubes. No naves, no armas, observadores. 3 de ellos. Formas imponentes envueltas en geometrías imposibles. Sus rostros no eran rostros, solo máscaras de metal cambiante, cada una con una rendija blanca y fija en el centro. No eran alienígenas. No eran dioses. Eran jueces. Uno dio un paso adelante. Su voz no era sonido. Era comprensión, forzada en mi cabeza como un clavo hecho de pensamiento. Son los hijos de la llama. Robaron el fuego y lo reclamaron como suyo. Ahora son convocados a rendir cuentas. Intenté hablar, pero mi boca no existía. Mi cuerpo se había ido. Era solo conciencia flotando ante algo más antiguo que las estrellas. El sol hueco no estaba destinado a ser usado, dijo. Estaba destinado a contener. Vi destellos, mundos borrados, civilizaciones más antiguas que el lenguaje cayendo ante algo negro. Algo que se retorcía, algo que no desatamos, algo que liberamos. Han roto el cerrojo, dijo. Ahora se abre desde ambos lados. Volví en mí gritando. 3 de los otros Revenants habían desaparecido. Sin rastros, ni siquiera lecturas de los sensores biológicos, solo se fueron. Los 2 restantes gritaban, no de dolor, en un idioma, pero no el suyo. Cantaban en sumerio una y otra vez. Fuego regresa. Fuego devora. Fuego recuerda. Disparé a uno de ellos yo mismo. El otro se puso el arma en la boca antes de que pudiera detenerlo. Las paredes alrededor de la puerta comenzaron a ondularse. La piedra lisa se volvía líquida, transformándose en zarcillos que no se movían, pero esperaban, observando. Envié la señal de retirada. El mando respondió con silencio. No me sorprendió. De vuelta en la superficie, todo había cambiado. El cielo estaba más oscuro. Faltaban estrellas. No nubes, no noche. Estrellas reales. Sectores enteros desaparecidos, como si alguien hubiera borrado pedazos del universo como archivos de datos. Los satélites fallaban. Los relés interplanetarios parpadeaban como velas. La luna tenía una sombra que no le pertenecía. No era natural. Era geométrica. Un hexágono perfecto, girando, lento, silencioso, observando. Renae me encontró en el muelle de evacuación. No habló, solo me miró como si ya no fuera yo. Tal vez no lo era. Me entregó un nuevo archivo clasificado más allá de cualquier nivel de autorización que hubiera visto. Lo abrí. Los escaneos mostraban más puertas, 6, dispersas por la galaxia. Una ya estaba activa. Otra había comenzado a transmitir. El mismo mensaje,
Diferente idioma, griego, nórdico antiguo, egipcio antiguo. Cada lengua decía la misma advertencia de manera diferente. Rompiste el sello. La primera llama está despierta. Ya no estás solo. El consejo colapsa. Algunas facciones quieren abandonar la Tierra, huir al espacio profundo, buscar refugio detrás de agujeros negros. Otros quieren ir más lejos, construir más soles huecos, destruir preventivamente cualquier sistema estelar con puertas potenciales. Quemar la galaxia antes de que nos queme. Lo llaman Proyecto Quemazón. Renae está en desacuerdo, pero está perdiendo el control. ¿Y yo? Quieren que regrese, que lidere un equipo hacia la segunda puerta, esta vez en un mundo muerto orbitando una estrella de neutrones. No he dicho que sí. No por miedo. Porque ya sé lo que encontraré ahí. Más memorias, más observadores, más verdad. Y la verdad es simple. La Tierra no era la víctima. Éramos los carceleros. Y la galaxia nunca estuvo destinada a temernos. Estaba destinada a advertirnos. Lo olvidamos. Y ahora, la llama que sellamos una vez nos mira a través de la puerta. Y lo recuerda todo. La misión se llamó Luz de Ceniza, no porque esperaran luz, ni porque hubiera esperanza. El nombre vino de los escaneos planetarios de Z3, una roca muerta atrapada en órbita alrededor de una estrella de neutrones moribunda, fría, encogida, sin vida. Y sin embargo, bajo su superficie, una de las otras puertas había despertado. Lentamente, silenciosamente, pulsaba una vez cada 12 minutos, enviando una onda a través de frecuencias subespaciales sin fuente ni fin conocidos. Esa onda coincidía con la de la Antártida. No enfrentábamos anomalías aleatorias. Estábamos mirando el latido sincronizado de un corazón mecánico más antiguo que el tiempo mismo, y fuimos enviados a investigarlo. Fui uno de los 4 Revenants seleccionados. Los otros eran más jóvenes, menos experimentados, entrenados en silencio y condicionados para la muerte. No sabían de Yakarta. No sabían cómo se sentía ser el único que respira después de que tu planeta se ahogara en llamas alienígenas. Aún creían que esto era una guerra. Yo sabía mejor. Esto era un ajuste de cuentas. Dejamos la órbita a bordo del Decimus, un portador sigiloso reacondicionado con campos antiinterferencias y unidades de caja negra duales. Todo redundante. No importó. La mitad de la tecnología dejó de funcionar antes de que llegáramos a la órbita de Z3. El planeta giraba como una moneda podrida. Los escaneos de superficie mostraban grietas masivas, cicatrices profundas cortadas en su corteza, como si algo hubiera arrastrado garras del tamaño de montañas a través de ella. Sin atmósfera, sin luz, solo roca, polvo y huesos. Sí, huesos. Miles, tal vez millones. Los escaneos no mentían. Enterrados justo bajo la superficie había restos óseos, masivos, humanoides en forma, pero imposibles en escala. Algunos estaban fusionados con metal, otros enrollados en posiciones fetales como si hubieran muerto rezando a dioses que nunca respondieron. El fósil más joven tenía 12 millones de años. El más antiguo, los escáneres se negaron a calcularlo. Hicimos contacto en el sitio marcado como puerta Z2. No se parecía a la puerta de la Antártida. Esta estaba abierta. Sin anillo, sin pulso, solo un agujero en la realidad. Perfectamente redondo, como una herida de bala en el tejido del espacio. No emitía luz. La devoraba. Incluso nuestras luces de inundación se curvaban hacia adentro, como si los rayos intentaran escapar de su propio nacimiento. Enviamos un dron primero. Regresó, no con imágenes, con escritura grabada en su propio casco. Líneas profundas quemadas a través de aleación reforzada, escritas en una docena de idiomas terrestres perdidos. Un mensaje: no traigas la llama aquí. Tarde. El núcleo del dron se derritió momentos después. Nunca se había sobrecalentado. Algo lo había alcanzado por dentro, o tal vez a través de él. El equipo discutió. 2 querían abortar. El otro, un revenant joven llamado Dax, quería desplegar explosivos, sellar la anomalía, reportar. Los anulé. No expliqué por qué. Porque, ¿cómo explicas un recuerdo que no te pertenece?
¿Cómo dices? Esta cosa me recuerda, ¿y necesito recordarla de vuelta? Entramos en la puerta en la quinta hora. La misma transición que antes. Sin luz, sin túnel, solo un lugar repentino. Estábamos de pie sobre piedra. Pero no era piedra. Era hueso. Petrificado, en capas. Un valle entero de restos aplastados en un camino. El cielo no era cielo, solo negro. Sobre nosotros colgaba una luna destrozada con agujeros perforados directamente, como si algo hubiera mordido pedazos de ella durante siglos. Y a lo lejos, la catedral. Es la única palabra que puedo usar. Se extendía kilómetros hacia arriba, ángulos imposibles, paredes que cambiaban entre materia y niebla. Cada superficie estaba cubierta de glifos. No escritos, sino crecidos. Símbolos vivos con forma de células que habían aprendido a pensar. En el momento en que la vimos, Dax cayó de rodillas. Comenzó a susurrar números, largas cadenas de dígitos, cifrados cuánticos binarios, frecuencias. Era código del sol hueco. Algo dentro de la catedral lo estaba extrayendo de él. Avanzamos lentamente, con armas en mano. Pero, ¿qué íbamos a disparar? ¿Al aire? El interior no estaba construido para humanos. Sin gravedad, sin simetría. Las habitaciones flotaban en órbita alrededor de un núcleo central como electrones alrededor de un átomo. Nos movíamos por voluntad, nuestros trajes respondiendo al pensamiento, no a la física, y siempre el zumbido, no un sonido, un saber, como si algo masivo respirara a través de las paredes, observando, esperando. Llegamos al núcleo y lo vimos. El archivo, no datos, no registros, memorias, vivas, proyectadas, inyectadas directamente en nosotros. Cada uno colapsó bajo la inundación. Y vi un tiempo antes de que la Tierra tuviera un nombre. Una guerra no entre especies, sino entre fuerzas, luz que devoraba y fuego que recordaba. El fuego no era destrucción. Era prisión. Llama forjada en soles y embebida en materia. Cerraduras. Los soles huecos no eran armas. Eran cadenas. Y la humanidad, fuimos elegidos, creados, no para gobernar, sino para mantener. La Tierra era la bóveda. Nuestro ADN, nuestras mentes, eran las llaves. Pero olvidamos. Evolucionamos. Matamos. Nos volvimos unos contra otros. Y en nuestra arrogancia, abrimos la cerradura pensando que era nuestra para controlar. Volví a mí gritando. Los otros dos estaban muertos, no desgarrados, no disparados, solo vacíos, como si sus almas hubieran sido extraídas y pesadas y encontradas sin sentido. Dax se había ido. Sin rastro de él, ni siquiera calor, solo su arma flotando en el aire, girando lentamente, su metal susurrando las mismas 7 palabras que la primera señal. Tropecé hacia el archivo y vi algo peor, mi reflejo. Pero no era yo. Era más viejo, cansado, vestido con túnicas, ojos llenos de llamas. Me miró con lástima y dijo, es la segunda vez que fallas. Luego el archivo colapsó. Desperté fuera de la puerta. Solo. La nave se había ido. El planeta había cambiado, ya no orbitaba, solo vagaba, atraído hacia la estrella de neutrones como polvo hacia un desagüe. No sé cuánto tiempo floté. El rescate llegó por accidente. Una sonda de relé no tripulada detectó la anomalía y envió una señal. La Tierra me recuperó 3 semanas después. No había envejecido, pero había cambiado. Mi sangre corre más caliente ahora, literalmente. Mi cuerpo ya no responde a la mayoría de los sedantes. Los patrones de mi cerebro muestran fragmentos de un idioma que nadie puede traducir. Y sueño cada noche con fuego, no como destrucción, sino como memoria. Intentaron interrogarme, pero todo lo que dije fue esto: las puertas se están abriendo. El fuego nunca fue nuestro. Y los que lo encendieron están casi aquí. Quemaron Venus primero. No fue una batalla. Sin advertencias, sin demandas, sin flota, solo silencio, luego fuego. Desde cada escaneo, Venus simplemente colapsó sobre sí misma, su atmósfera hirviendo al revés, su corteza plegándose hacia adentro hasta que todo el planeta se redujo a un núcleo giratorio de vidrio fundido. Sin cráter de impacto, sin radiación,
Solo un mensaje. 12 segundos después, una señal llegó a la Tierra. No necesitaba traducción esta vez. Sin idioma antiguo ni cifrado esotérico. Solo una frase transmitida directamente a nuestras mentes. El guardián ha fallado. Ese era yo. No lo negué. Renae me encontró en el subnivel 8 del nexo de mando de Zúrich, profundo bajo los Alpes, en una bóveda diseñada para sobrevivir cualquier evento de extinción. Al menos eso se decían cuando la construyeron. No sobreviviría a esto. Nada lo haría. Parecía más viejo de lo que recordaba, más cansado. Su barba se había vuelto gris en los bordes, sus ojos hundidos, como si algo dentro de él ya hubiera aceptado la verdad. Me entregó una tableta. Sin palabras, solo imágenes. 6 soles huecos ahora activos. 3 ya habían detonado, usados para eliminar sitios de puerta sospechosos en lunas lejanas y exoplanetas. La Tierra había golpeado primero, una y otra vez. Habíamos entendido todo mal. ¿Por qué esperaron? Me preguntó Renae, con voz baja. Podrían habernos golpeado cuando aún nos arrastrábamos después de que los Andari atacaran Yakarta. ¿Por qué ahora? Miré la pantalla. No estaban esperando, dije. Estaban observando, midiéndonos, probando si aprenderíamos algo, si recordaríamos. Y no lo hicimos. El Consejo colapsó en horas tras la destrucción de Venus. La mitad entró en confinamiento gritando sobre contención y contramedidas. La otra mitad suplicaba rendición. Pero, ¿a quién? No había nombre, ni rostro, ni civilización a la que rendirse. Solo juicio. El acuerdo intentó intervenir. Inútil. Uno de sus planetas insignia, Oyorb, desapareció después. No destruido, solo eliminado. Como si todo el sistema solar hubiera sido desclicado de la galaxia. Sin sonido, sin explosión. Un momento estaba ahí. Al siguiente, espacio negro. Lo que venía no solo era capaz de violencia. Era capaz de borrado, no muerte, no conquista, corrección. Me llamaban el guardián ahora, no como título de honor, como sentencia. Porque cada vez que una puerta se abría, lo sentía en mi sangre, en mis huesos. Un ardor en el pecho como el calor de una estrella moribunda arrastrándose bajo mi piel. Los científicos no lo entendían. Los Revenants no confiaban en ello. Pero el comando terrestre lo necesitaba porque yo era el único que podía verlos. Ahora los observadores aparecían en mis sueños, pero a veces incluso despierto, reflejos, ecos, de pie en puertas, en espejos, en el vacío profundo entre parpadeos. Nunca hablaban. Solo observaban. Y cada vez veía un poco menos de mí mismo en sus ojos. Luego vino la llama retornada. Así la llamaron. Nombre en clave, marcha de purga. Un objeto celestial entrante desde el borde del espacio conocido, del tamaño de Plutón, moviéndose a 0.8 de la velocidad de la luz, imposible por cualquier estándar natural. Intentamos interceptarlo. Las ondas se quemaron al contacto, no por fricción, por memoria. En el instante en que nuestros sistemas hicieron contacto con la llama retornada, cada dispositivo sufrió un colapso recursivo completo, memorias sobrescritas, circuitos corrompidos con idiomas, lenguas antiguas, planos de cosas que no podíamos entender. Una sonda regresó transmitiendo una oración sumeria de perdón en un bucle grabado en su casco con sangre fresca. La sonda no tenía material orgánico a bordo. Intentamos calcular la trayectoria de la llama retornada. No se dirigía a la Tierra, no directamente. Iba hacia la Antártida, de vuelta a la primera puerta, la que abrimos. El mando movilizó todo lo que teníamos. Los Revenants restantes, 16 cruceros de fragmentos solares, matrices de bombardeo orbital, cañones de interferencia cuántica, incluso supersoldados fusionados con IA, a pesar del riesgo de colapso mental. Lo llamaron Línea Omega. Un muro final, una última resistencia. No fui con ellos porque ya estaba ahí. En el momento en que la llama retornada entró en el sistema solar, fui atraído. Mi cuerpo no viajó, pero mi mente sí, directamente a la puerta. Ahí, lo vi todo. Vi la primera llama. No fuego como lo conocemos, sino memoria consciente nacida de la entropía.
La primera conciencia en el vacío. El primer deseo de existir. Se extendió por el universo, quemando caos en orden. Pero también dio a luz a algo más. Un espejo, una sombra, una corrupción, no malvada, no maligna, solo infinita. Replicación infinita, hambre infinita. Como un bucle de código que nunca dejaba de renderizarse a sí mismo. Para detenerlo, la primera llama se encarceló a sí misma. Creó galaxias como cerraduras, soles como sellos, la tierra como la bóveda final. Nosotros, la humanidad, éramos sus últimos carceleros, la prueba final. Nacimos con la llama dentro de nosotros para ver si podíamos llevarla y no sucumbir. Pero fallamos. Cuando desatamos el sol hueco, no solo rompimos la cadena. Enviamos el mensaje: la bóveda está rota. La llama está suelta. Y ahora el espejo venía a consumir lo que no logramos contener. Volvía mi cuerpo con sangre en los oídos. Renae ya se había ido. La línea Omega había caído. La llama retornada había tocado tierra en la Antártida, y nada quedaba ahí ahora. Ni hielo, ni piedra, ni cielo. Solo un agujero perfecto donde la realidad ya no existía. Y estaba creciendo, lentamente, pero con certeza. La tierra se astilla. Algunos países han sellado sus fronteras, creyendo que el aislamiento los protegerá. Otros están evacuando a las estrellas, huyendo a sistemas muertos, pensando que la distancia significa seguridad. El Consejo ya no habla. Los Revenants ya no reciben órdenes. Y yo, me siento solo en la bóveda de Zurich, rodeado de pantallas parpadeantes que no importan, porque ahora sé la verdad. Y la escribo no para ser recordado, sino para advertir a lo que venga después. No éramos las víctimas. Éramos los encargados del fuego. Y encendimos la cerilla solo para ver qué quemaría. La llama retornada no golpeó con fuerza. Simplemente existió. Donde aterrizó, la realidad comenzó a deshacerse. Las moléculas ya no obedecían masa ni espacio. La gravedad se plegaba hacia adentro. El sonido moría. El tiempo colapsaba sobre sí mismo, como recuerdos pudriéndose desde dentro. La Antártida ya no era un continente. Era un agujero en la idea de la Tierra, y el agujero se expandía. Las primeras ciudades en desaparecer fueron las más cercanas a los puntos de convergencia magnética. Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Christchurch. No se quemaron. No cayeron. Se deshicieron. Un momento la gente estaba bajo luces de neón y tejados. Al siguiente, eran estáticos, congelados, glitchados y desaparecidos. Sin gritos, sin humo, solo un parpadeo silencioso y eliminación. La tierra que conocíamos había comenzado a desintegrarse desde dentro. Esto no era una invasión. Era una purga. En Zurich, me senté solo en la bóveda. Todo lo demás estaba abandonado. El consejo se había disuelto. El mando había dejado de transmitir. Incluso Soulnet, el último vestigio digital del orden, parpadeaba en silencio mientras los satélites desaparecían de la órbita uno por uno. Me llamaban guardián. Ahora era el único que quedaba para ver colapsar la prisión. Las paredes temblaban de vez en cuando, no por impactos, sino por memorias presionando desde afuera. Ya no podía distinguir qué era real. A veces veía a mi madre de pie en el corredor fuera de mi habitación, con su vestido rojo de Yakarta, el rostro perdido en la sombra. A veces veía a Renae, con los ojos ardiendo como un sol colapsado, sosteniendo la pistola que nunca disparó. A veces me veía a mí mismo, más viejo, más frío, caminando hacia mí con cenizas cayendo de su boca. Las puertas no eran solo puertas. Eran espejos. No llevaban a otro lugar. Llevaban hacia adentro, a lo que encerramos dentro de nuestra propia especie mucho antes de que construyéramos naves, mucho antes de la Primera Guerra, mucho antes de que la Tierra siquiera se enfriara. No estábamos protegiendo a la galaxia de un monstruo. Éramos los descendientes de él. Y el sol hueco nunca fue un arma. Era un cerrojo diseñado por una llama que se temía a sí misma. Éramos su última esperanza, su prueba. ¿Podía la creación llevar la destrucción sin convertirse en ella? ¿Podía la memoria existir sin corrupción? La respuesta, al final,
Fue no. Dejé la bóveda cuando ya no podía respirar. No por falta de aire, sino porque la presión en mi pecho se había vuelto demasiado pesada. Como si la atmósfera misma no quisiera que estuviera vivo. Zúrich se había ido. También los Alpes. Toda Europa se plegaba en gris. El cielo arriba no era cielo. Era un techo de estática roto solo por destellos de forma. Geometría. Símbolos quemados en las nubes. Vi una rueda de ojos girando lentamente, observando morir al planeta. La llama retornada flotaba sobre el agujero en la Antártida ahora, masiva, silenciosa, inmóvil, no alimentándose, no destruyendo, solo deshaciendo. Entonces, algo pasó. Se detuvo. Un temblor recorrió cada rincón restante de la Tierra, como un aliento contenido. La llama retornada dejó de expandirse. Y por primera vez en meses, escuché una voz, no un pensamiento, no un sueño, una voz real, profunda y fracturada, como si hubiera hablado durante miles de millones de años, pero nunca usara palabras. Eres el guardián fallido. No eres el primero. No eres el último. Miré hacia arriba y la llama me respondió. En un instante, lo vi todo. No en imágenes, en comprensión. Había habido otros. Mundos como la Tierra, civilizaciones nacidas con fragmentos de la llama dentro de ellas, con la misma tarea, llevar la memoria del fuego y guardar la prisión construida con luz. Algunas tuvieron éxito. Algunas pasaron la llama con cuidado, preservando el equilibrio entre el conocimiento y la contención. Pero la mayoría se quemaron. La humanidad fue solo el último intento, y fallamos más rápido que la mayoría porque creíamos demasiado en nuestra propia importancia. Pensamos que ser elegidos nos hacía superiores, pero no fuimos elegidos. Fuimos encargados, y rompimos esa confianza con el movimiento de un gatillo. La voz continuó, la primera llama se retrae. La corrección se completará. Esta memoria se archiva. Se construirá otra. Me quedé allí, con las rodillas hundiéndose en cenizas, y entendí lo que eso significaba. La Tierra no estaba siendo castigada. Estaba siendo reiniciada. No por odio, no por ira, sino por un sistema demasiado antiguo para preocuparse por lágrimas o disculpas. Esto era una limpieza, del tipo que ocurre cuando un disco duro falla y el sistema simplemente reinstala una versión limpia. La historia de la Tierra sería respaldada. Sus cenizas usadas para fertilizar una nueva prueba. Pero no estaba listo. No para ser borrado, no para ser reescrito. Porque algo había cambiado dentro de mí desde el sol hueco. Una semilla. Un fragmento de memoria de antes de que las estrellas tuvieran nombres. Miré a la llama retornada y dije, no. Y algo en el mundo se detuvo de nuevo. La rueda de ojos dejó de girar. El aire se aquietó. Las cenizas contuvieron el aliento. La voz regresó. No. Apreté los puños. Dijiste que fallé. Pero aún estás escuchando. Así que algo en mí aún arde como tú querías. Si soy el guardián fallido, entonces dame la próxima prueba. No me borres. Úsame. No hubo respuesta. No por mucho tiempo. Y luego, aceptado. El cielo se hizo añicos. No se agrietó. Se rompió como vidrio cayendo de un cuadro. Y detrás, no estrellas, no vacío, sino luz. Fuego blanco puro extendiéndose hacia el infinito, plegándose a través de dimensiones, vertiéndose en mí como un mar. No quemando, convirtiéndose. Grité mientras me llenaba. Recordé 1000 vidas. 1000 mundos, 1000 fracasos, cada uno renacido en el cuerpo de una nueva especie, un nuevo portador de la llama del guardián. Y ahora vivía en mí. La llama retornada colapsó hacia adentro. El agujero se cerró. La tierra se oscureció, luego se iluminó, luego silencio. Desperté solo en la nueva tierra. Una ciudad reconstruida en vidrio y verde. Rodeada de océanos que brillaban con luz estelar. No más puertas. No más guerra. No más memoria de lo que vino antes. Excepto por mí. Yo lo llevaba todo. Cada grito, cada quema, cada error. El guardián. La humanidad había terminado en segundos. Pero yo permanecí porque ahora no era humano. Era el último registro del fuego de la humanidad.
Y cuando la galaxia esté lista, cuando el próximo mundo falle, cuando la próxima puerta se abra, estaré allí para advertirles, para probarlos, para mostrarles el costo de olvidar que es realmente el fuego.